Muy buenos días. ¿Se me escucha, verdad? Sí. Buenos días, buenas tardes, perdón. Soy Roberto Rodríguez, coordinador de productos digitales de la Sociedad Nacional de Industrias. Les quiero dar la más cordial bienvenida a todos ustedes. El día de hoy tenemos el gusto de poder dictarles el webinar Prepara el flujo de caja y presupuesto de tu negocio para el 2021. Vamos a tratar temas como preparación del flujo de caja anual, presupuesto por escenarios, modelo de reestructuración ideal para el próximo año y fuentes alternativas de financiamiento de capital de trabajo. Este webinar es posible gracias al auspicio de EVA Consulting, equipo externo experto en finanzas. Ya es la tercera ocasión que tengo el gusto de poder organizar un webinar con los representantes de EVA Consulting. Les voy a presentar a los expositores el día de hoy. Tenemos a José Alonso Chirinos. Él cuenta en una experiencia profesional de 25 años. Es ingeniero comercial de la Universidad Finisterrae en Santiago de Chile, con un MBA en Administración de Empresas y Finanzas en la Universidad del Pacífico. Líder y experto en comercial y en finanzas, enfocado a la búsqueda de clientes, línea de crédito, refinanciamientos o reestructuraciones, logrando un alto impacto en la rentabilidad de las empresas. Además, cuenta con 6 años de experiencia en la banca y 12 años de experiencia como gerente de administración y finanzas en rubros como textil, hidrocarburos y servicios. También nos acompaña Carlos Zapata. Él cuenta con una experiencia profesional de más de 20 años. Es contador público colegiado de la Universidad Católica del Perú, con una maestría en finanzas en la Universidad de San. Es líder y experto en contabilidad, finanzas y costos enfocado en la búsqueda de líneas de crédito y reducción de costos, logrando un alto impacto en la rentabilidad de las empresas a las cuales asesora. Cuenta con 10 años de experiencia como gerente de administración y finanzas en los sectores de servicios y transportes. José Alonso y Carlos Enrique son dueños de EVA Consulting, ¿no? La consultora gracias a la cual estamos dictando este interesante webinar. Antes de darle el pase a José Alonso, les quiero explicar un poquito de la dinámica de la exposición. Nuestros expositores van a hacer la presentación del contenido de este webinar y seguido vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas, consultas a través del chat, ¿sí? Y yo las voy a leer ordenadamente. Entonces, sin más, los dejo con José Alonso Chirinos. Adelante, José Alonso. Gracias, Tu Roberto. Sí, micrófono. yo empiezo. Perdón, sí. Sí, gracias. Listo, listo. No hay ningún inconveniente. Ya estás. Listo. Buenos días a todos. Gracias por su tiempo y la puntualidad. EVA Consulting tiene como objetivo la ayuda a los pequeños y medianos negocios para que podamos pasar ya no la etapa post-COVID, sino ya estamos en un efecto post-COVID político donde todas las estadísticas económicas nos dicen que desde julio del 2021 la economía vuelve a los niveles que teníamos antes de la pandemia, lo que significa de que los tiempos se vienen complicados y más aún como lo estamos viendo mucho con los clientes que manejamos y capaz ustedes ya lo sientan, los bancos en estos momentos están obviamente ante una economía con caída del PBI capaz del 12%, están empezando a restringir líneas, obviamente cuidando el negocio del banco, pero perjudicando mucho a las compañías que están complicadas. Entonces, no hemos salido todavía y nosotros pensamos que se vienen meses difíciles todavía hasta julio 2021. Entonces, nosotros lo que estamos presentándoles el día de hoy es un webinar con el tema de prepara tu flujo de caja y presupuesto para el negocio en el año 2021. Ese es el tema del día de hoy. ¿Cuáles son los temas que tocamos hoy? Es cómo hacer un flujo de caja anual y presupuestos por escenarios. Un poco la idea es tener un escenario optimista, un punto medio y un pesimista. Para todos los que estamos en finanzas, sabemos que lo mejor es actuar bajo un esquema pesimista. En base a eso tenemos más capacidad y manejo en vez de manejar un escenario optimista que no se cumpla. Luego vamos a ver
un modelo de reestructuración ideal para el año 2021 que es muy amplio, lo cual significa reestructuración y ajustes de costos y gastos de la misma organización en sí y también de temas de deuda, ¿no? Y luego, llevado eso, vemos distintas fuentes alternativas de financiamiento para capital de trabajo. Empezamos. Los tipos de flujo de caja son conceptos muy básicos, conceptos elementales que nos han enseñado, pero la misma experiencia nos lleva a decir que muchas compañías o no manejan flujo de caja o llevan un flujo de caja consolidado, mezclando los distintos conceptos. ¿Como cuáles? El flujo de caja operativo. ¿Qué significa? Es los ingresos provenientes netamente de la operación de la compañía, es decir, ventas, menos los costos y gastos de la misma operación, netamente. Eso es el flujo de caja operativo que tiene que estar independizado. Luego tenemos el flujo de caja financiero que viene tanto los ingresos y egresos netamente de fuentes de financiamiento. Préstamos de bancos, pueden ser abonos de préstamos de corto plazo o abonos de mediano plazo o de reactiva, por ejemplo, y los pagos de la propia deuda de corto plazo o de las cuotas de estos financiamientos de mediano. Tiene que estar completamente independiente y luego el flujo de inversión completamente independizado. ¿Qué vemos acá? Podemos tener cualquier venta de activo fijo o de algún inmueble o el pago por la compra de cualquier activo o inmueble también. Pero como ustedes ven, son conceptos diferentes al negocio. ¿Cuál es la ventaja y la utilidad de la separación? Si mi flujo de caja operativo es negativo, significa que yo tengo un tema estructural como compañía. No es posible que una compañía tenga flujo de caja operativo negativo. Puede significar que definitivamente la estructura de rentabilidad de costos y gastos está mal hecha o puede ser un tema del ciclo de caja, es decir, la rotación de cuentas por cobrar, inventarios y por pagar. Eso depende mucho el análisis que se haga. Pero esa es un poco la utilidad. Uno no puede vivir de una operación financiada al tener un flujo de caja operativo, o tampoco puede vivir de un flujo de caja de inversión donde constantemente se vendan activos fijos. Eso necesita una acción de reestructuración inmediata, ¿no? ¿Y cuáles son los tipos de saldo de flujo de caja? Nuevamente, son conceptos muy básicos, pero muy poco usados. El saldo flujo neto del mes, que es el saldo del flujo operativo, el flujo financiero y el flujo de inversión. La suma de esos tres, lo ideal es que sea positivo. Y el saldo de flujo neto acumulado, que es el saldo inicial de la caja del mes pasado, más el flujo neto del mes. En este caso, hemos hecho un ejemplo con una compañía llamada Doña Emilia. ¿Qué hace la compañía Doña Emilia? Es una compañía industrial que produce y comercializa artículos de limpieza. Está en un sector de gran mercado y demanda. Tiene 3 tiendas. En este caso, la compañía, ¿qué hizo? Para pensar en el año 2021, hizo un presupuesto basado en la venta en un plan comercial. El presupuesto optimista, dejando de lado el efecto COVID y político, daba una venta de 14 millones para el siguiente año. Y el pesimista, una venta de 8.2 millones, es decir, una caída de casi 6 millones, lo cual para este año 21 es un ejemplo que muy posiblemente se dé a muchas compañías y más que todo en los 6 meses iniciales, ¿no? Esto es una contracción del plan inicial del 42%, ¿no? Como les comentaba, se prevé que los 6 meses iniciales del año tengan contracción.
no sean de una venta menor si la comparamos con el año 2019 y no es comparable con el 20, ¿no? Porque efecto pandemia no tiene ningún punto de comparación, salvo que haya estado en un sector de salud o de medicinas, de salud o de alimentos, disculpen. Acá, uno de los mejores modelos es ver también la rentabilidad por cada tienda y cada producto para saber por dónde ataco más o concentro yo mis ventas. Como siempre decimos, es mejor ver un presupuesto y un estado de ganancias no como el estado de ganancias clásico contable, sino visto desde el concepto de margen de contribución, que lo vamos a ver más adelante. Los principales costos fijos de esta compañía es el alquiler de los locales, el costo de venta variable es el costo de producción, lo cual no lo detallamos porque volveríamos muy densa la presentación. Tenemos una depreciación de 40,000 soles mensuales, que es un tema básico en el concepto financiero de rentabilidad, EBITDA y flujo de caja. El gasto financiero que tenemos de esta compañía es por la deuda que tiene y las comisiones bancarias. En este caso, el siguiente punto es algo que muchas compañías les está pasando. Los bancos apoyaron mucho a las compañías hasta este año, hasta el reperfilamiento de la deuda de cuarentena. Es más, hasta hace unos cuantos meses los bancos han fluido mucho en reperfilar deudas. Hoy día los bancos están muy ácidos y tenemos muchos casos de gente que se ha visto beneficiada con reactiva, lo cual fue buenísimo en el tema de inyección de liquidez, pero tiene dos efectos que me imagino que a muchos de ustedes les está pasando. Uno, que los bancos, al aumentar su riesgo, aunque reactiva está garantizado por el Estado, han disminuido la línea de los clientes. O sea, el reactiva lo ayudó a uno en este año, pero para empezar a crecer nuevamente, el banco le redujo líneas. Y eso está pasando mucho. Y lo segundo es de que lo reactiva fue una excelente inyección con una tasa de interés bajísima. Pero ¿qué pasa? A partir de mayo, que han sido los desembolsos, hasta el momento uno tiene que cancelar ese crédito en 24 meses. Muchos de los clientes ven muy complicado poder pagar esto en 2 años. Se habla mucho de que van a haber un poco de facilidades, capaz un año más de gracia o más plazo de pago, pero hasta el momento ese crédito blando puede complicar actualmente a las compañías, ya que la recuperación va a venir a partir de julio 21 y algunas ya están pagando esa reactiva, ¿no? En el ejemplo, el cliente obtuvo un reactiva en el año 2020 por 1 millón de soles, lo cual bajísimo interés, pero le va a complicar el tema del flujo proyectado para los siguientes años. Como modelo, el 80% de la facturación es en soles, 25% en dólares, lo cual significa que este cliente tiene un pequeño descalce de moneda, 5%, lo cual sí tiene un efecto en tipo de cambio, pero es manejable, ¿no? Y como dato, la rotación de inventarios es 60 días, de cuentas por cobrar 30 y cuentas por pagar también 30 días. Bajo este esquema, nosotros siempre decimos, el mejor flujo de caja está hecho en base a una administración sólida. El flujo de caja es una consecuencia de eventos que nacen en la administración. Y acá nosotros manejamos un modelo muy sencillo que se los comentamos simplemente. Es un modelo de 4 patas basado en el plan estratégico de la compañía. Lo ideal es que una compañía debe tener una sólida administración basada en manuales de organización, funciones, procedimientos, lo cual los lleva a un excelente control y orden. Eso viaja a estados financieros reales y oportunos, lo cual nos lleva a tener una excelente planificación y estructura financiera y luego al control y gestión de deuda. Es un modelo corporativo, pero que puede ser desplegado a muchas compañías de tamaño más pequeño a su medida.
Este modelo usa Eva Consulting en sus clientes. Empecemos ya con un ejemplo ya matemático y económico. Este es el plan que hizo doña Emilia para el año 2021. Lo vemos a nivel global, donde vemos que pensaba vender 14.080.000 soles con un margen bruto de 26. La compañía estaba hecha a nivel de costos y gastos y de deuda para una venta de este tamaño. ¿Qué quiere decir? Que la estructura financiera de una compañía siempre tiene que estar basada en su volumen de ventas. Es decir, su saco está hecho a la medida y si en este caso la compañía cae, podemos poner el ejemplo, si yo subo de peso ya no me queda el saco, si bajo de peso el saco me queda muy suelto, la compañía tiene que tener la capacidad de reaccionar inmediatamente. ¿Y cómo lo hace? Teniendo visión de los principales indicadores de costos y gastos, de deuda y de EBITDA. Entonces, la compañía vio que para el año 21 no va a llegar a estas metas por todo lo que hemos hablado y estima llegar solamente a 8.200.000 soles. Y como ustedes se dan cuenta, en estos 6 meses iniciales del año es la mayor pegada que tiene. Entonces, es el principal escollo que tenemos. Y como comentábamos, acá se empieza en algunos casos a pagar las cuotas de reactiva, lo cual complica más, ¿no? En este caso mostramos un análisis de las ventas por tienda. Lo mínimo que una compañía puede tener es saber cuál de sus tiendas, eh, estaciones de servicio, puntos de venta, como ustedes lo llamen, es la que vende más. Y otra estadística muy buena es saber cuál es el producto que vende más con una estadística mensual. En este caso, para el cliente tenemos que la tienda 1 es la que vende más, un 60% de todo, y los productos que vende, tienes 3 productos que concentran casi la mitad, que sería el producto 6, 1 y 10. Es una estadística donde uno puede ver cómo se desenvuelve productos y tiendas de cada negocio. Y mucho más allá, lo ideal es de que la compañía tenga de modo mensual cuál es el margen que le está dejando cada producto. Es decir, dónde uno margina mucho más y dónde margina mucho menos. La idea, como les comenté, dentro de la estructura de la compañía, dentro del saco que tiene que tener uno, puede tener una combinación. No significa que en todos vas a ganar más, sino que, como se dice, carne y hueso. No puedes vender las dos cosas con tal que la combinación de ambos te dé la rentabilidad objetivo que uno está buscando para poder afrontar tus otros costos y gastos fijos y tu deuda. Y acá ya vemos desplegado una visión de presupuesto como estado de ganancias de doña Emilia. Este es un modelo contable que realmente da una visión general, pero no es de mucha ayuda porque no le da a uno muchos indicios de la situación en sí. Pero como resumen, vemos que esta compañía tiene un margen operativo de 77.000 soles y una línea final antes de impuestos. Bueno, en este caso no hay impuestos porque estamos en pérdida de menos 384.000. Como les comentamos, en muchos casos, muchos clientes solamente gestionan con este modelo y realmente este modelo, en nuestra opinión, es un modelo básico que no ayuda mucho. ¿Cuál sería el mejor modelo? Desplegar uno, un modelo de presupuesto y estado de ganancias como margen de contribución. Y más aún, si uno tiene distintas unidades de negocio, hacerlo por cada negocio. Si uno vende, por ejemplo, en este caso, zapatos para venta local en tiendas y zapatos para exportación, estamos hablando de 2 unidades completamente distintas y dentro de ella distintos productos. Lo ideal es uno conocer a este nivel de margen de contribución cómo le va a uno. Lamentablemente por tiempo y
por cantidad de pantallas es imposible desplegar acá. Pero ¿cuál es la bondad de este modelo? Definitivamente cuando uno vende 100 soles y su costo es 80, lo que le está dejando son 20 soles. Si uno no vende nada, no tiene costo. Significa que no hay costos ni gastos variables. Es decir, lo que se busca acá es un modelo, hablando económicamente, elástico, en el cual si la compañía vende mucho, el costo variable aumenta, dejando más margen. Si no vende, no hay costo ni gasto variable. Entonces, ¿qué nos queda? La estructura fija, que es la más complicada. Entonces, si uno maneja este modelo, sabe en qué momento del año, si su venta se cae, el margen de contribución baja y tiene que estar listo para que afronte los costos y gastos fijos, que lamentablemente aún así uno venda 1 millón o venda 1 sol o venda 100 millones, el fijo se mantiene. Entonces, este es el escollo que uno tiene que tener. Y en este ejemplo que estamos viendo, el margen de contribución de la compañía son casi 2 millones, pero todo el gasto fijo es, bueno, 1.890.000 y el gasto fijo es más que el margen de contribución. Es decir, que la compañía no está lista para aguantar esta caída en ventas por la estructura fija que tiene. Repetimos, no es que uno tenga una bola de cristal que pueda saber todo lo que puede pasar, pero tiene que estar listo para que cuando hay una bajada en ventas, lo que tiene que atacar de inmediato es el costo fijo. Si uno no lo hace, lo que está haciendo es simplemente un desfase operativo, tener más gastos, tener más deuda y va a empezar a patearla el siguiente mes y eso se va a hacer una bola de nieve. ¿Qué es lo que usualmente se hace? Se toma deuda como capital de trabajo de corto plazo para tapar los huecos, pero llegado un momento se da cuenta uno que tiene una línea de capital de trabajo de millones, la cual no puede cancelar y simplemente la está revolviendo. Y usualmente es generada por un hueco operativo cuando no se dan cuenta de el margen de contribución, si fue o no suficiente para mantener los gastos fijos. Entonces, bajo este esquema nace otro concepto, el concepto del EBITDA. Si bien no está detallado matemáticamente qué es el EBITDA es una equivalencia a una disponibilidad de flujo para pagar deuda. Sale de un estado de ganancias que sería la utilidad operativa sumándole la depreciación y los gastos financieros. Si ustedes se dan cuenta, el margen operativo es 77.000. La depreciación, que es un gasto, pero no es flujo, se excluye para el cálculo del EBITDA y en este caso la compañía tendría un EBITDA de 400.000 soles. Lo cual sería interesante, sería bueno si es que la compañía no tiene una deuda tan alta y más aún con la reactiva que tomó. Complica las cosas completamente. Este es un esquema del gasto financiero que tiene la compañía. Tiene deuda estructural de leasing de medianos plazos. Como vemos acá, el reactiva tiene un mínimo gasto, buenísimo, pero hay que pagarlo en 2 años. Ese es el inconveniente. Y acá está la deuda. Las cuotas de leasing que ya fueron reperfiladas el año 2020 con la pandemia y post-pandemia, pero que en el 21 los bancos, o sea, ya para esta época 20, los bancos ya están completamente reacios a dar este tipo de apoyos. En lo de activa empiezan las cuotas altas, 291.000 soles por 6 cuotas como servicio de deuda y un mediano plazo que tenía. La compañía en sí en el 21 tiene que pagar 1.100.000 soles en deuda. Y como vimos, tenía una EBITDA de casi 400.000 soles. No le alcanza. Entonces, llevando esto a un flujo de caja, como les comentamos, el mejor flujo de caja van a ser del mejor presupuesto que ustedes hagan. ¿Y cómo nace ese mejor presupuesto? De la mejor contabilidad que nace
del mejor manejo administrativo de una compañía. Al final, el control administrativo es el que va a hacer que la información viaje sólidamente hasta el flujo. Entonces, acá vemos, en los meses iniciales que son malísimos, la compañía tiene un flujo de caja operativo negativo. Ya se está haciendo un desfase operativo. Y luego se recupera por el mismo volumen de ventas a partir de julio 21 en positivo. El saldo de flujo operativo es 313.000 soles. El EBITDA era 400, exactamente no son iguales, pero es una referencia semejante a la capacidad de pago, ¿no? Luego de saber cuánto flujo operativo tengo, acá nosotros detallamos todo el flujo financiero que serían los ingresos por las líneas de corto plazo que tiene, ingreso pago, la diferencia es por los intereses y todas las cuotas, incluyendo reactiva, lo cual hace que este flujo, como está estructurada la compañía, tenga un déficit de 863.000 soles. Con el saldo inicial 813.000. Esta compañía, tal como está, no está estructurada con ese nivel de ventas para pagar la deuda que tiene. ¿Qué hacemos? Como yo les dije, bajaste de peso, subiste de peso, o te ponemos a dieta o te subimos de peso, pero te tenemos que poner fit al saco. Y esto es lo que ya va a continuar José Alonso, mi socio, va a continuar con todas las medidas y tips de los modelos de reestructuración para ver más adelante ya un flujo y un presupuesto ya con medidas de reestructuración tomadas. Adelante, José. Gracias, Carlos. Bueno, un poco es llevar esta inteligencia, estos tips, al modelo matemático de reestructuración, ¿no? Y vamos a empezar básicamente por el diagnóstico preciso. Es saber dónde está la compañía, cómo está y hacia dónde vamos, ¿no? Ahí definitivamente en el diagnóstico es clave el tema macroeconómico, primero que nada, inflación, tasa de interés, aranceles, PBI, entre otros. Lo segundo es ver el producto, si tu producto es estándar o diferenciado, ¿no? Lo tercero es si ese producto está diversificado, o sea, si tienes cartera diversificada de productos. Lo cuarto, la tecnología. Quizá tu tecnología es obsoleta y necesitas de alguna manera modificarla. Lo quinto también es la competencia, ver mucho la competencia interna y externa. También ver el endeudamiento, ¿no? Y el capital de trabajo que tiene la compañía. Y por último, lo más importante es el personal con el que cuenta la compañía, ¿no? Empresa en crisis no debe gastar más de lo que tiene y genera. Ese es un tip bastante importante, porque como comentaba Carlos, ¿no? Mientras el EBITDA da para pagar, digamos, el servicio de deuda, sensacional. Pero en el ejemplo hemos visto que no da. Por lo tanto, se tienen que tomar acciones. Una empresa quebrada con patrimonio negativo y sin flujo no vale nada, ¿no? Por lo tanto, tenemos la oportunidad de reestructurarla y hacerla viable, ¿ok? El cuarto punto es que desde el punto de vista financiero, los pasivos son ciertos, pero a veces los activos son inciertos, ¿no es cierto? Y eso nos pasa en las empresas. Sabemos cuánto debemos, pero no sabemos qué activos tenemos realmente, ¿no? También hay otro tip de que cuando se plantee una decisión y una estrategia es mejor tener un porcentaje de algo que 100% de nada, ¿no? Las oportunidades en este punto solo aparecen una vez, por lo tanto hay que tomarlas, ¿ok? El otro punto importante es que si vamos a entrar a un modelo de reestructuración, se requiere una gerencia totalmente profesional. O sea, no se puede llevar a una empresa a una reestructuración con gente que no es calificada y con gente que no está comprometida.
porque esa gerencia tiene el encargo de levantar la moral del grupo, porque estar en un tema complicado no es nada fácil para nadie, ¿no? Debes saber al detalle los costos. O sea, para entrar a un modelo de reestructuración tienes que saber cuánto marginas por cada producto, cuáles son tus costos exactamente, para de ahí iniciar la reducción a todo nivel. El cuarto y último tip que es importante es: las empresas deben manejar estados financieros con cifras razonables, ¿no? Para sincerar los valores, porque definitivamente a veces, como por ejemplo, ¿no?, tenemos una cobranza dudosa durante años que no ha sido provisionada, por lo tanto estamos analizando sobre estados financieros que no están sincerados, ¿no? Entonces, para llevar a cabo una reestructuración, lo que se necesita definitivamente es la verdad, el sinceramiento de los valores. El otro punto importante es que para llevar un modelo de estructuración se necesita contar con un planeamiento estratégico o con un plan estratégico. ¿Qué significa? Volver a revisar tu visión, tu misión, los valores de la compañía, los objetivos y estrategias claros, ¿no? El plan comercial claro, el plan de organización y recursos humanos claro, tener la gente adecuada, el plan operacional claro y el plan económico financiero claro. Y al final tu plan de contingencia. O sea, definitivamente este punto es muy importante y para eso se contrata a la gerencia calificada, ¿no? El otro punto importante es no cortar costos relacionados con el incentivo a la producción, ¿no?, de negocio, ventas y compra de activos productivos. Este es un tema bastante importante. Luego también tenemos el tema de reestructuración de deudas. ¿Qué significa? Trasladar recursos de corto a largo plazo. Hoy en día, como mencionó Carlos, los bancos están cada vez más complicados y con esto del Reactiva les han quitado línea de créditos a los clientes teniendo garantías adentro. Increíble, pero cierto. Y finalmente, para reestructurar se tiene que ver y tener los indicadores adecuados para medir el valor agregado por trabajador y eliminando los improductivos. Porque acá a la hora de reestructurar se tiene que ver todo aquel que le genera valor a la compañía. El otro punto importantísimo es que todos los acreedores tienen la convicción de que tienes que reestructurar. Por lo tanto, tienes que crear ese clima de confianza con los proveedores. ¿Para qué? Para obtener los mejores precios y los mayores plazos. Porque al final el proveedor te tiene que ayudar, porque estás en un proceso de reestructuración. Al final, él no va a cobrar, ¿no?, si no hay una ayuda mutua, ¿ok? El otro tema clave es que para reestructurar tenemos que tener, por ejemplo, 3 cotizaciones de diversos outsourcings, contables, sistémicos. ¿Para qué? Para comparar con lo que tenemos internamente. De tal forma de ver si ahorramos dinero o no ahorramos dinero para poder reestructurar. El otro punto clave es que si definitivamente nos metemos a un tema de reestructuración, es que tú tienes que manejar y crear presupuestos para todo y mantenerte dentro de él. Es decir, si tú presupuestaste 200 y te quieres salir de los 200, creo que ya estamos un poco complicados, salvo que la venta haya aumentado, ¿no? Pero al final la estrategia es mantenerte dentro del límite que se aprobó, ¿no? El otro punto importante es la reestructuración estratégica. ¿Y qué significa
la reestructuración estratégica es recortar por todo lado. Y es lo que vamos a ver en el ejemplo matemático. Costos y gastos operativos, ¿no? Para que la empresa de alguna manera pueda subsistir, además de tomar una deuda de largo plazo, que ya lo vamos a ver en el ejemplo que viene. Luego tenemos la reestructuración financiera, que es muy importante porque se tiene que reducir la carga del servicio de deuda como sea. Entonces, ahí la única forma es, en el ejemplo que vamos a ver, es tomar un financiamiento a largo plazo, pero a la vez reducir lo que mencioné en el punto anterior, costos y gastos fijos. Lo otro es que si tú quieres entrar a una reestructuración, definitivamente tienes que ver el tema de la enajenación y venta de activos que no son necesarios. ¿Para qué? Para levantar liquidez, porque la empresa necesita liquidez. Ahora, también se puede vender un activo que es productivo, ¿no? Para salir del momento y después volverlo a comprar. O sea, también es otra posibilidad. Luego también el tema del redespliegue, es decir, buscar migrar a otros mercados y otros productos. También ese es un tema que hay que revisar para un modelo de reestructuración. Y hay un tema que hoy en día está de moda, ¿no? Que todo el mundo de alguna manera lo sabe, que es, oye, utiliza el canal digital para incrementar tus ventas, ¿no? Entonces, hay una porción del crédito de mediano plazo, que vamos a ver en el ejemplo, que se va a destinar a la inversión en tecnología. ¿Para qué? Para que las ventas comiencen a aumentar más. Y por último, lo que mencioné al comienzo, la gerencia que va a efectuar esta reestructuración tiene que levantar la moral de todo el grupo a cargo. Y ahora vamos a ver el ejemplo matemático. Este ya es el presupuesto y flujo de caja ya de reestructuración. Se van a alcanzar ventas de 8.220.000, una reducción de costo, gasto de ventas fijos y administrativos, en lo que son alquileres, sueldos de personal, por 479.000 soles. Vamos a obtener un crédito de mediano plazo, no con bancos, porque los bancos se han puesto restrictivos, pero lo vamos a hacer con un fondo local. Ya después les voy a comentar los fondos locales que están financiando con maquinaria usada, por 650.000 soles. Vamos a vender, la empresa va a vender activos por 100.000 que detectó improductivos. La empresa tomó la decisión también de no comercializar los productos que Carlos señaló en el inicio que no eran rentables, de la tienda número 3, productos 2, 3 y 4, porque definitivamente el alquiler era muy alto. Seguimos con la misma rotación de inventarios, 60 días, la misma rotación de cuentas por cobrar y la misma rotación de cuentas por pagar. Se decide la contratación de una gerencia profesional con menor sueldo que la anterior. Se redujeron gastos administrativos, cambiando por outsourcing, y también hay un supuesto adicional, el último, que con la venta del activo se ha decidido invertir 15.000 soles nomás en redes para incrementar la venta. ¿Ok? Entonces, todo esto es este modelo de reestructuración. Entonces, acá tenemos el presupuesto reestructurado por margen de contribución. Si ustedes se fijan en lo celeste, en lo rosado, lo que está sombreado en rosado, es la totalidad de gastos que se han reducido, ¿ok? Y que al final te deja un margen antes, digamos, de impuestos, un margen operativo de 400, 1.600, ¿ok? Comparado con el original, que era negativo, ¿no? Era de menos 77.400, ¿no? Acá.
¿no? Entonces, definitivamente, lo que estoy mencionando es que esta compañía, al haber recortado el gasto, ¿no es cierto?, el margen operativo aumenta. Y ahora vamos a ver de esta empresa Doña Emilia el flujo de caja con reestructuración. Y acá hay simplemente 3 puntos claves. El primero es que la compañía adquiere un crédito de mediano plazo por 650.000, ¿ok?, donde comienza a pagar la cuota, acá le dieron 3 meses de gracia, ¿ok?, pero paralelamente se efectuó la reducción de gastos que les presenté en el modelo anterior. Por lo tanto, ya el flujo de caja se torna de alguna manera positivo, ¿no? Al final del ejercicio, ¿no? Entonces, básicamente, eso es lo que queríamos mostrar, y parte de esta venta de activos de 100.000 se va a destinar 15.000 para lo de la inversión en redes sociales, porque eso de ahí te va a incrementar las ventas de la compañía. Acá esta es una lámina donde muestro el cronograma de los 650.000 a una tasa de 8, la cuota. Este fondo en particular, no banco, como ya hemos repetido, nos dio 48 más 3 de gracia, o sea, 51 meses para pagar. Y finalmente, después de este ejemplo ya matemático, vamos a ver las diversas fuentes alternativas de financiamiento para capital de trabajo. Que muchos de ustedes seguramente ya conocen, pero vamos a refrescar un poquito los conceptos, ¿no? Por ejemplo, tenemos los pagarés que sirven para capital de trabajo. Hay que tener mucho cuidado en esta modalidad porque, como comentó Carlos al comienzo, una línea se puede volver una estructural, ¿okay? Una línea de pagarés. Hay que saberla medir. Luego tenemos la carta de crédito de importación, que es un crédito contingente que sirve para comprar materia prima, maquinaria, entre otros, perdón, y que hay dos modalidades, ¿no? La carta de crédito a la vista, pagadera contra documentos, o la carta de crédito pago diferido, que es financiada por el proveedor, pero a su vez los bancos pueden financiar esa carta de crédito. Es decir, si tú necesitas un poquito más de plazo, puedes financiar la carta de crédito con un advance account de importación o con un pagaré, ¿no? Luego tenemos las cartas fianzas, que son créditos contingentes que sirven para presentarte a cualquier licitación, ¿no? Como sabemos, sería oferta, fiel cumplimiento de contrato, adelanto de dinero, etcétera, ¿no? Después tenemos el Advance Account Preembarque, ¿no? El Advance Account Preembarque se utiliza mucho para las empresas exportadoras y justamente sirve, digamos, para comprar materia prima, ¿no? Para el proceso productivo propiamente dicho. Y los bancos te apoyan contra una PO o contra una orden de compra firmada por el cliente, ¿no? Por el cliente de afuera al cual la empresa está exportando. Luego tenemos el leasing operativo y el financiero, que como sabemos, el leasing sirve para adquirir maquinaria, adquirir inmueble, pueden haber leasing inmobiliario, maquinaria. Y por último, tenemos el leaseback y tenemos la reestructuración de deuda. Ahí esos créditos son interesantes porque sirven como recuperación de capital de trabajo, trasladando recursos de corto a largo plazo, ¿no? Y que ahora más adelante en las diapositivas les vamos a dar ciertos datos de fondos que están haciendo esto, digamos, y que están ayudando a muchas empresas hoy en día.
Y finalmente tenemos los financiamientos de ventas, donde tenemos los famosos descuentos de letras. Ya, por ejemplo, en Chile ya no utilizan el descuento de letras. Estamos desfasados aquí en Perú con este producto, pero todavía está. Y es un producto que te sirve para financiar las ventas al crédito. Normalmente los bancos financian hasta 180 días, aprox, dependiendo del giro del negocio. También tenemos el adelanto de facturas, que también sirve para financiar ventas al crédito. Tenemos el factoring electrónico, ya conocido por todos. Tenemos el forfaiting también. El forfaiting, sirve para que una empresa exportadora le pueda vender documentos de deuda a los bancos, ¿no? Y en este caso el exportador vende a la entidad financiera un documento de pago internacionalmente aceptado. Y por último tenemos los post-embarque, que viene a ser la continuación del pre-embarque para las empresas exportadoras. Y el post-embarque puede cancelar un pre-embarque, ¿ok? Y de ahí te sirve para financiar también esa venta, esa exportación que realizaste, que quizá se pague, no sé, a los 15 días, a los 30 días de haber exportado. Y acá les voy a comentar un poquito, y tomen nota, igual esta presentación se la vamos a pasar a todos los asistentes, no hay ningún problema, pero existen en el mercado, ya que los bancos están bien complicados hoy en día, otras alternativas para financiar ventas y deuda estructural. O sea, por ejemplo, para financiar ventas tenemos a FT Capital, Adelanta Factory, Nuevo Capital, Eurocapital, Perú Liquidez. Y para financiar deuda, por ejemplo, hoy en día Grupo Coril está emitiendo deuda, ¿ok? Y también tenemos un fondo bien interesante, ¿ya? Que es Cori Capital. Y Cori Capital es alguien que te saca del apuro, plazos 4 o 5 años, pero contra garantía de activos, de maquinaria usada, ¿no? Que generalmente los bancos no les gusta, no apoyan y la gente está complicada porque las empresas, ¿no? En general se complican verdaderamente, ¿no? Y por último, vamos a ver unos datos de tasas en el mercado. Esta lámina, estas dos láminas que vamos a ver las tasas en mercado, tasas en moneda extranjera y luego las tasas en moneda, moneda extranjera, las vamos a ver ahorita, moneda nacional y luego extranjera, disculpen. Pero esta es una lámina bien interesante, ¿por qué? Porque hoy en día en pandemia, lo que tenemos que cuidar todos los financieros es negociar al máximo el gasto financiero. Y generalmente no lo hacemos. El banco agarra y nos cobra lo que quieren, sobre todo en esta época digamos, de mayor incertidumbre, donde hay un mayor riesgo, la economía está complicada, etcétera, ¿no? Pero este cuadrito lo vamos a ver, se divide en corporativos, grandes empresas, medianas y pequeñas. Y están todos los bancos, ¿no? Entonces, empresas grandes, por decirte, oye, mira la tasa de Conti, ¿no? 2,81, y esto ha sido al día de ayer. Banco de Crédito, 2,59. Esta información se saca de la SBS, de una página web donde tienen la información, pero son dos bancos a los que las empresas corporativas pueden negociar mejor. Luego tenemos las grandes empresas, por ejemplo acá, el BIF y el Scotiabank están siendo competitivos, ¿no? Igual que el Santander, ¿no? Y en medianas vemos que Pichincha, que es un banco que al final uno dice, oye, Pichincha, pucha, Pichincha es caro, pero mira, en medianas Pichincha está compitiendo, y Interbank, y también Santander, ¿no? Entonces, hay distintas alternativas, ¿no? Yo lo que aconsejo es que si ustedes tienen diversificadas las líneas de crédito, pues hay que consultar en cada banco, ¿no?
Y por último, vamos a ver la lámina de tasas en moneda extranjera. Acá, por ejemplo, en moneda extranjera, corporativos en descuentos, por decirte, el Scotiabank está bien competitivo y el Interbank también, ¿no? Tasas de 1,85 y 1,40 son verdaderamente bajas. Luego en grandes tenemos en descuentos Scotia también, 3,74, Interbank, también competitivo. Y en medianas tenemos al BIF y tenemos a Interbank y también Santander. O sea, son tasas realmente competitivas. Bueno, yo les estaba comentando estas láminas porque yo creo que en esta época de pandemia hay que reducir por todos lados. Así como les he comentado claramente de que uno tiene que ver para un programa de reestructuración la parte comercial, tienes que ver la parte operativa, reducción de costos, pero también tienes que ver la parte financiera. Entonces, creo que es bastante importante. Y ahora les voy a mostrar una lámina donde les muestro los casos de éxito de EVA Consulting durante la pandemia, desde abril hasta ahorita. Hemos tenido casos de éxito de reestructuración empresarial, 2 casos por $3 millones. Créditos reactiva, 3 casos por $2 millones. Y red y gestión de financiamientos, 4 casos también por $2 millones. Entonces, esto nos llena de orgullo a nosotros, pero queríamos compartir con ustedes esto. Y finalmente, acá están los datos de Eva, están todos los datos de Carlos y míos, correos, teléfonos. Bueno, y actualmente estamos en Facebook, en todas las redes sociales, en LinkedIn. Finalmente, les queremos agradecer a todos su participación. Estamos aptos para resolver preguntas por un máximo de 15 minutos. Si es que no alcanzamos, podemos resolver estas preguntas o cualquier otra pregunta vía correo electrónico. Les vamos a compartir toda la presentación del PPT y también a los que estén interesados, bueno, les vamos a compartir la presentación de EVA Consulting para que conozcan un poquito más de todos los productos que manejamos y que sean quizá de su interés. Y ahora, por último, voy a dar la bienvenida a Pamela Villarán, quien va a efectuar el sorteo para la capacitación gratuita sobre análisis de estados financieros y plantilla de metodización. Esto lo vamos a hacer después de las preguntas que vamos a resolver. Muchas gracias. Muchas gracias, José Alonso. Muchas gracias a Carlos también. Tenemos una consulta en el chat. Ahí, a todos los participantes los invitamos a animarse a hacer sus consultas. A ver, Harold Pacheco nos consulta, en los flujos presentados del ejemplo, ¿se debería evaluar el TIR, BAN, el payback? ¿O qué otro indicador sería útil? Ya, yo contesto. Dale. Harold, ¿cómo estás? Sí, lo que pasa es que estos indicadores de Tier Bank y el Payback es para el retorno de una inversión usualmente utilizados para un proyecto nuevo o capaz una nueva unidad de negocio. Específicamente lo utilizas ahí. Para un tema de presupuesto y flujo de caja, no, simplemente lo que tienes que ver es como punto esencial vía presupuesto, utilidad operativa de EBITDA para tener tu capacidad de pago y ver tu estructura de deuda si estás en la capacidad. Y eso lo ves plasmado en el flujo. Los indicadores que tú comentas más los usas para un proyecto de inversión. Excelente, gracias, Carlos. Bueno, también mencionarles a José Alonso y Carlos que tenemos muchos mensajes de agradecimiento y de felicitación de los participantes. Aquí tenemos una pregunta de Juan Valdivieso.
Para descontar las facturas electrónicas de mi cliente, ¿es imprescindible que el cliente acepte al banco o puedo enviar las facturas sin requerir autorización del cliente? Ya, yo la contesto. Hay una normativa que no te prohíbe, o sea, uno puede tener la libertad de enviar las facturas al banco, definitivamente. Ahora, lo ideal es que tú converses pues con tu cliente, con tu cliente de alguna manera y ponerse de acuerdo, ¿no? Al menos eso es lo que se debería hacer, pero digamos, nada impide que no lo hagas, ¿ah? O sea, está normal. Excelente, buen dato, José Alonso. ¿No tenemos más preguntas? A ver si se animan a hacer alguna otra pregunta. O no sé, si desean podemos ir avanzando con el sorteo, José Alonso, Carlos. O esperamos unos segunditos a ver si se anima alguna otra persona a preguntar. Un poco más y bueno, como tenemos la única consulta, ahondar un poco en lo que Harold nos comentó. Simplemente, ¿no? Un poco siempre este esquema lo utilizan mucho los bancos en ver tu capacidad de pago EBITDA y además hay un ratio que se llama el DCR, ¿no? Que es el Debt Service Rate, en el cual es la división del EBITDA con el servicio de deuda anual total, que significa capital e intereses, la suma. Usualmente los bancos usan 1.3 para saber cuál es tu capacidad de pago de deuda. Es algo muy simple, no tan complejizado, pero nuestro modelo usualmente va alineado a lo que los bancos piden para presentar un expediente listo y sabiendo a dónde apuntamos. Listo, gracias, Carlos. Ahí ya están llegando las preguntas. A ver, Cintia Cam nos hace la consulta. ¿El préstamo de reactiva se puede poner en algún plazo fijo? Yo contesto. A ver, el préstamo reactiva, si no lo usas, no se puede rentabilizar. Tú no puedes ponerlo como un depósito para que genere intereses. El préstamo reactiva tiene como propósito el pago de proveedores y el pago de planillas, exclusivamente. Ok, gracias, José Alonso. Carlos Armando Tello nos pregunta, ¿actualmente los bancos en qué indicadores se fijan más para evaluar el posible otorgamiento de un crédito para pequeña o mediana empresa? Ok, Carlos, ¿cómo estás? Mucho gusto. Te la decimos simple. Por la experiencia, principalmente, ahora todos los bancos están viendo, antes de ver cualquier financiamiento, el carácter de los accionistas. Definitivamente eso es antes. Una compañía que no esté investigada en lavados, que los accionistas estén manchados. Eso es antes, que lo están haciendo eh, más usual de hace mucho tiempo. Eso es uno. Lo segundo, si tú quieres ver una deuda de mediano plazo, una deuda estructural, te la digo, el cálculo del DCR es clave. Quieren ver si tu EBITDA está en la capacidad de pago en los siguientes años de la deuda por un factor por lo menos de 1.3. Es decir, tu EBITDA entre el servicio de deuda tiene que ser 1.3 o más. Ese dato es clave, así, por la experiencia que tenemos. Si es menos de eso, ni te ven o te descalifican. Y luego ya van analizando con más detalle todo lo demás, ¿no? Pero ese, te lo digo, es clave. Carlos, ahí te quería complementar un poquito, ¿no? Clave para cuando solicitas una deuda estructural, ¿ok? Sí, sí. ¿De acuerdo? Pero si tú vas al banco a pedir cualquier línea de crédito, lo que el banco también evalúa mucho son los ratios de gestión, los ratios de solvencia y los ratios de endeudamiento. Definitivamente, a ver, si tú vas a pedir al banco $100,000 de línea de crédito, por lo menos tienes que tener un capital suscrito y pagado de $100,000, porque no vas a ir a pedir al banco cuando tu capital es de 5,000 soles. Entonces, la verdad, para contestar la pregunta, digamos, completamente, creo que el banco evalúa todo. Sin embargo, lo que dijo Carlos al comienzo es muy importante. Si el accionista no tiene un buen carácter, no te dan nada. Así de simple. Interesante, gracias a los dos. Tenemos una consulta de Peggy González. En el caso de tener préstamo de reactiva, ¿habría inconveniente en tomar a la vez factoring para el pago de proveedores? Lo que pasa es de que como
¿Algún impedimento de reactiva? Ninguno, pero lo que hace el banco, si vas a utilizar un banco, lo que están haciendo los bancos hoy día, al haber tomado un préstamo de reactiva, te ha quitado capacidad de endeudamiento. ¿Y qué están haciendo? Se están recortando líneas o ajustándolas. Pero si tú utilizas un fondo como los que mencionó José Alonso, FT Capital, Eurocapital, todos los capital que existen, sí puedes tener esa opción, porque eso no va por banco, pero el banco sí te va a ajustar demasiado en líneas, ¿no? Ok, gracias, Carlos. Mary Elizabeth pregunta, para determinar el capital de trabajo, ¿es preferible hacerlo por días o por meses? Yo voy, José, también, sí. Mary, hacerla bien simple, o sea, lo primero que te aconsejamos es hacer un ejemplo bien simple. Las finanzas no deben ser complejas, deben ser simples. Lo primero que hagas antes de hacer tu capital de trabajo matemáticamente es fíjate cuál sería tu ciclo de caja, ¿no? En cuánto tiempo tus mercaderías, desde que llegan al almacén, se venden, cuántos días son, desde el momento que las facturas hasta el momento que te pagan, cuántos días son, y tus cuentas por pagar en cuánto tiempo. Ese es tu ciclo de caja, el neto, lo que te va a decir cuánto financias. Esto te da una idea general de cómo está tu negocio, si necesitas línea de caja o línea de financiamiento o no. Lo puedes hacer por unidad de negocio o por productos. Y también está el tema matemático de las NOP, necesidades operativas, que es no es una fórmula matemática, pero es un cálculo en base a los costos y los gastos, en base al ciclo de caja, donde te da tu necesidad anual de líneas, que es lo que necesitas financiar o con un banco, o con un fondo, o con el accionista, ¿no? Hay una fórmula de necesidades operativas que con mucho gusto te la podemos dar, si nos gusta te la pedimos por mail y te la enseñamos. Es simple, no tiene que ser complejo, ¿no? Excelente, gracias, Carlos. La pregunta de Álvaro Chambi es, en un entorno incierto y cambiante, ¿cómo se puede proyectar el flujo de caja? José. A ver, buena pregunta, ¿no? Buena pregunta. Eh, Definitivamente el flujo de caja sale de un plan comercial, ¿ok? Y en el ejemplo que hemos hecho, solamente hemos hecho un plan comercial para un año, porque tú no puedes hacer un plan comercial, digamos, para 2, 3 años. Por lo tanto, yo creo que igual tienes que hacer un plan comercial, aunque sea 6 meses, digamos, o un año, para de ahí proyectar el flujo e ir controlando mes a mes. Tú tienes que partir de algo, porque, claro, es cierto lo que dice el que ha hecho la pregunta, este, pero se tiene que hacer y se tiene que ir midiendo, ¿no? A medida que tú vas viendo que se va reduciendo la venta, pues tienes que ir ajustando poco a poco, no queda otra. Muy bien, gracias, José Alonso. Janet Santillán nos consulta, para refinanciar deudas a corto y largo plazo, ¿qué cálculo se debe analizar, perdón, para evaluar si nuestros gastos financieros no se incrementen, perdón? Janet, ¿cómo estás? Bueno, definitivamente refinanciar, reperfilar o estructurar deudas por lo usual lleva a tasas más altas, ¿no? Lo que pasa que hoy día en esta situación uno tiene que tratar de negociar la mejor tasa, pero es muy complicado cuando está en una posición débil, ¿no? Y es donde muchos bancos, como comentó José Alonso, a veces le ofrecen al cliente un buen flujo de pago y uno se emociona porque va a pagar menos, pero dentro de hay tasas y costos que vuelven costosísima la operación, ¿no? Hay que tener muchísimo cuidado en las negociaciones y comparándolas en cómo se están moviendo las tasas. Si uno no se da cuenta, puede aceptar flujo y una tasa alta y no se da cuenta, ¿no? Muy bien, gracias, Carlos.
Harold Pacheco nos hace una nueva pregunta. ¿Es necesario también conocer el punto de equilibrio para el tema de costos variables y fijos? Harold, efectivamente, ¿no? Y cuando entramos ya a temas de costeo, definitivamente, ¿no? Tú tienes que tener lo que pasa es que tienes diferentes modos de ver costos. El modelo de margen de consumo es adecuado y el punto de equilibrio te va a dar la base mínima que tú tengas que tener sí o sí para el nivel de ventas, que es muy bueno que lo sepan, ¿no? Gracias, gracias Carlos. Tenemos un comentario, no es una pregunta, sino un comentario de Manuel Camacho, donde nos pone, los flujos de caja se deben ir controlando mes a mes. Por ello se dice que es una herramienta de planificación y control, y en base a ello se toman las decisiones respectivas. Comentario de uno de los participantes. Totalmente de acuerdo, ¿no? El que no controle el flujo de caja mes a mes, estamos mal, ¿no? O sea, tiene que haber un presupuestado y un real, ¿no? Definitivamente, y ver la variación, ¿no? O sea, indudablemente, totalmente de acuerdo. Y complementándolo a José Alonso, Manuel, efectivamente, no solamente ver el flujo de caja empaquetado, como muchas compañías lo tienen, sino saber cuál es tu capacidad y generación operativa. Tiene que estar completamente independiente de lo que entra vía bancos. Muchas compañías lo mezclan y al final se engañan porque no tienen capacidad operativa y lo que están haciendo es generando un desfase financiado por capital de trabajo a corto plazo, ¿no? Interesante. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, José Alonso. Ya no tenemos más consultas. Y como mencionaron, si hubiese más consultas, luego los expositores se van a comunicar con ustedes para compartirles la presentación y ahí pueden entablar el contacto para todas las otras consultas que hayan quedado en el aire. Los dejo para realizar el sorteo ahora sí. Listo. Ok, Con mucho damos la gusto, bienvenida a Pamelita. Pamela. Buenas tardes a todos. Vamos a proceder con el sorteo de la capacitación de parte del equipo de EVA. Les estoy compartiendo ahorita la pantalla donde pueden ver a todos los que han asistido al webinar el día de hoy. Algunos creo que ya se han retirado, por eso el sorteo se va a hacer entre todos los 84 que llegaron a ingresar, pero si la persona no estuviera presente ahorita, se va a volver a sortear, ¿no? Vamos a ver opciones, un ganador, confirmar y procedemos a realizar el sorteo en vivo. Me sale la señorita Katia Gatas Ode. ¿Se encuentra presente? Creo que no está, no. ¿Pueden por favor verificar en el chat o en los inscritos porque solo puedo ver la pantallita del sorteo ahorita? Sí, yo estoy fijándome en la lista de participantes, Pamela, y no se encuentra, Katia. Ah, ya, entonces procedemos a reemplazarlo. No se encuentra. Y nos sale Marjorie Kulki Cóndor. ¿Se encuentra? Sí está presente. Entonces, felicidades, Marjorie. Por favor, nos vamos a comunicar contigo vía el correo al que te inscribiste a la charla. Sí, ahí nos está escribiendo en el chat, está saludando y si se encuentra presente, ¿no? Ya, excelente. Ahora, de parte del equipo de expertos en finanzas, estamos muy felices por la convocatoria y por ese motivo vamos a realizar un segundo sorteo de una capacitación entre todos los asistentes. Excelente. Vamos a volver a subir la información. Un momentito. La señorita Marjorie la retiramos por un momento de la lista porque ya se encuentra como ganadora. Son todas las personas que han accedido hoy día al webinar. Un momentito que no está respondiendo la De pronto, aplicación. mientras Pamela configura, ¿nos puedes contar, José Alonso, de qué se trata el
la capacitación, el tema, para que Marjorie, que ya es ganadora, pueda conocer? Sí, bueno, básicamente, a ver, ¿me escucha? Sí, ¿no? Sí. Sí, básicamente se trata de una plantilla de metodización donde tú llenas todos los datos de los estados financieros, que es una plantilla que hay que llenarla muy bien, ¿ok? Y que de esa misma plantilla salen todos los ratios financieros, y salen todos los ratios de EBITDA, de rentabilidades, de endeudamiento, y también vamos a hacer una explicación de análisis de estados financieros, ¿no? Excelente. ¿Y hasta cuántas personas pueden participar? Bueno, Marjorie, me imagino que con algunos compañeros de su empresa podría participar. Sí, podemos hacerla, creo que hasta 10 personas, si no me equivoco, por empresa. Ah, excelente. Muy bien. Un momentito, disculpen, la Sí, no te preocupes. A veces la aplicación tecnología me está fallando. suele pasar. Sí. No hay Esto es problema. más que nada para que vean la transparencia con la que trabaja Eva Consulting. Claro, está perfecto. Un momentito. Disculpen. Aprovecho para Ahí está, recordarles. Ahí está, ¿ya funciona? y ahí está. Ah, Es excelente, ahora sí. 83. Vamos Genial. a poner un ganador, confirmar, comenzar. ¿Sale la señorita Mayra Guamán? ¿Se encuentra presente? Sí está presente Mayra Guamán en la sala. Felicidades, entonces se lleva la segunda capacitación del equipo. Presente, ahí nos contesta Uy, Pamela, ya no se te escucha. Disculpe. Ahora sí. Sí, Ya, ya, excelente. Mayra ya contestó también, agradeciendo, y ya, tenemos las dos ganadoras. Yo quería mencionar algo. Pamela se va a contactar con estas dos personas ganadoras para darles la fecha exacta de la capacitación. Muchas gracias. Excelente. Listo. Muchas gracias, Pamela. Felicidades a las ganadoras. Los dejo, José Alonso y Carlos, con algunas palabras de despedida para los participantes, antes de De cerrar. acuerdo. Bueno, agradecerles a todos nuevamente por la buena concurrencia que hemos recibido. Ojalá que les haya gustado el webinar, ¿no? Les vamos a compartir absolutamente todo y la idea es ayudarlos a todos, ¿no? En general, en esta difícil coyuntura tanto política, económica y que está viviendo el país, ¿no? Básicamente. Así es. Carlos. Listo, solamente como le dije en un momento, el tema de las finanzas no es complejo, es una consecuencia que nace desde una buena administración y lo podemos hacer muy sencillo, pero siempre con planificación. Y estamos con toda la disposición que los ayudemos con consejos, tips, denos una llamada, un WhatsApp, con gusto los ayudamos. Excelente. Nuevamente, muchas gracias a José Alonso y a Carlos, a Pamela también. Ellos forman parte de EVA Consulting, equipo externo experto en finanzas. A todos los participantes, nuevamente recordarles, nuestros consultores se van a contactar con ustedes para enviarles la presentación, ¿no? Y estar atentos a cualquier duda, consulta que ustedes puedan tener. Estén siempre atentos a su correo electrónico para seguir recibiendo las invitaciones a las capacitaciones que realizamos frecuentemente, en nuestras redes también. Eso sería todo de mi parte. Muchas gracias y buenas tardes. Permiso. Gracias, muy Gracias, amable. Roberto. Hasta luego. Hasta luego. Muy amable. Hasta luego.